Alumnos, buenos días. ¿Qué tal? Les saluda el profesor Osvaldo Farro. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de estática de fluidos para el curso de física. ¿Ya? Vamos a ver cómo nos va con esto de la estática de fluidos. Primero voy a mencionarte por este lado una parte de teoría. ¿Ya? Vamos a ver las características de los fluidos, sobre todo el líquido. Luego vamos a darle algunas aplicaciones con algunos ejercicios que han sido propuestos en tu día. Y no voy a tener un orden específico para poder resolver los ejercicios. Básicamente lo que yo voy a hacer es ir de menos a más, ¿no? Priorizando la parte práctica, claro. Ya que estamos en un ciclo de repaso, pero no por eso significa que vamos a dejar, pues, ¿no?, de recordar algunos criterios importantes dentro del desarrollo del tema de estática de fluidos, que necesitamos saber sí o sí, necesitamos comprender, y esta parte vamos a tratar de recordar simplemente. A ver, vamos entonces con la estática de fluidos. Primero, recordar que los estados considerados fluidos son dos: los líquidos y los gases. Si yo estudio la estática de los líquidos, se llama hidrostática. Si yo estudio la estática de los gases, se llama neumostática. Por eso ustedes, cuando estudian este tema, no siempre lo van a encontrar como el tema de estática de fluidos. Lo van a encontrar con el tema de hidrostática. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de la hidrostática o de la estática de fluidos, ¿ya?, vamos a mencionar básicamente a los líquidos. ¿Ya? En algunos casos a los sólidos, pero más que todo a los líquidos. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con los líquidos. Miren, muchachos, lo primero que yo debo saber para entender bien este tema son propiedades importantes de los líquidos. Y yo creo que la más importante es esta, la densidad. La densidad es la relación o es la división o es el cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo. Por eso la densidad se calcula así. La densidad se calcula, mira, la densidad va a quedar representada con la letra griega ρ, ¿no? Parece una P, ¿no? Parece una P. Pero es la letra griega ρ. Esta densidad, ¿ya?, dice que es la división entre la masa y el volumen. Por eso acá le he puesto, densidad es masa entre volumen. ¿Ya? Ahora, las unidades para la densidad, esto de acá sí es importantísimo. A ver, las unidades para la densidad, y esto vamos a nosotros a ver bastantes casos, ¿ah? Puede ser el gramo por centímetro cúbico. Generalmente esto lo dan ¿no?, en los problemas. Y puedes darte también en kilogramos por metro cúbico. Ahora, ¿cuál va a ser más útil para nosotros? Como nosotros trabajamos en el sistema internacional, y en el sistema internacional la unidad de la masa es el kilogramo, y para la distancia es el metro, entonces más vamos a usar en kilogramos por metro cúbico. Pero en nuestros problemas nos dan en gramos por centímetro cúbico. ¿Qué hago? Si yo quiero llevar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, simplemente voy a multiplicar por 1000. Y obviamente ustedes van a ver, o deben recordar, que la densidad de algunos líquidos, ¿no?, por ejemplo la del agua. El agua tiene una densidad de ¿cuánto? El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metros cúbicos. O también 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Así es la densidad del agua. Muy bien. Del mercurio, por ejemplo, es 13,6 gramos por centímetro cúbico. O 13.600 kilogramos por metro cúbico. Eso de ahí es lo que nosotros ya debemos tener claro. Listo. Siguiente. Presión. La presión es el cociente o es la división entre la fuerza y el área. Mira, si yo le aplico una fuerza a una determinada área, para que la fórmula funcione, la fuerza y el área deben formar 90 grados, deben ser perpendiculares. Entonces, cuando una fuerza es aplicada a una determinada área, entonces esa fuerza se va a distribuir así, ¿no?, en toda el área. Y esa distribución viene a ser la presión. La presión viene a ser la distribución de toda la fuerza en todo el área. ¿Ya? La presión se calcula, entonces, fuerza entre área.
Ya, siempre y cuando la fuerza y el área por menos 90 grados. Acá le he puesto ahora las unidades. La unidad para la presión que nosotros vamos a usar es la unidad del pascal. No te vayas a olvidar. PA es su símbolo, pascal. Y si quieres saber más, un pascal equivale a un newton por metro cuadrado. Ahí está, un newton por metro cuadrado. Así se define el pascal. ¿Ya? Muy bien. Luego vamos a tener la presión hidrostática. La presión hidrostática, muchachos, la presión hidrostática es la presión generada por los líquidos. Por acá vamos a ver algunos problemas de las presiones hidrostáticas generadas por líquidos. ¿Ya? ¿Cómo va a ser esto de la presión hidrostática? Escuchen. La presión hidrostática es la presión de líquidos. Va a depender exclusivamente de la densidad del líquido. ¿Ya? Va a depender de la densidad del líquido. Va a depender también de la profundidad. Se dice que a mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática se va a calcular así: de densidad de líquido, ¿ya?, multiplicado por la gravedad y por la profundidad, ¿ya? Luego también en algunos problemas va a ser imprescindible, o sea, como los líquidos están en recipientes abiertos, entonces cuando el recipiente está abierto, va a ser afectado por la presión del aire, y esa presión del aire se llama presión atmosférica. Vamos a dibujarlo por acá, ¿ya? La presión del aire se llama presión atmosférica. Ahora, hay un principio físico que dice lo siguiente: mientras yo me vaya más alto, la presión atmosférica será menor, o sea, a mayor altura, menor presión atmosférica. ¿Dónde será la presión atmosférica máxima? A nivel del mar. ¿Ya? Entonces acá hay que poner un orden, ¿ya? La presión de 2 es menor, como está más alto, ¿no? Es menor que la presión de 1 y la presión de 1 es menor que la presión de 0. Y hasta presión 0 significa a 0 metros sobre el nivel del mar. A nivel del mar tenemos un valor constante para la presión atmosférica. Según Robert Boyd es una atmósfera. Según Torricelli es 760 milímetros de mercurio. Pero como nosotros estamos trabajando en pascales, la presión atmosférica en pascales, a ver, ojalá se pueda ver, sí se puede ver, es 101.300 pascales. Así es la presión atmosférica. Hay algunos que lo redondean, sí, hay algunos que lo redondean, hay que poner acá, hay algunos que lo redondean como 10 a la quinta pascales, o sea, 100.000 pascales. ¿Ya? Bueno, eso va a depender del problema, cómo te planteo. Listo. Entonces, si yo tengo un líquido en un recipiente abierto, entonces el líquido va a soportar una presión total que es igual a ¿quién? A la presión hidrostática, ¿no? La presión del líquido. Pero a ello le tienes que añadir la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, la presión hidrostática será igual a la presión, o perdón, la presión total sería presión hidrostática más la presión atmosférica. También se le llama muchas veces presión absoluta. A la presión hidrostática se le llama presión manométrica. Y a la presión atmosférica también se le llama presión barométrica. ¿Por qué presión barométrica? Porque se mide con un instrumento llamado barómetro. El primer barómetro fue construido por Torricelli. Entonces Torricelli, ¿no?, fue uno de los primeros en medir la presión atmosférica. Él mismo inventó su unidad, ¿no? Le llamó milímetro de mercurio. Hoy en día, ¿no?, en honor a Torricelli, se le puede decir milímetro de mercurio o también Tor, en honor a Torricelli. ¿Ya? Muy bien. Continuamos por este lado. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo recipientes en forma de U? Vamos a ver. Si yo tengo recipientes en forma de U, lo que debo hacer, y lo más rápido que puedo hacer, es trazar una línea horizontal. Y en esa línea horizontal voy a colocar dos puntos. Por ejemplo, punto A y punto B. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Que la presión total, ojo, es presión total, que soporta el punto A es igual a la presión total
que soporta el punto B. ¿Ya? Así es. Son presiones totales. ¿Ya? Muy bien. A ver. Por esa razón, como las presiones son iguales, esta línea recibe un nombre. Recibe el nombre de isóbara. Recibe el nombre de isóbara. ¿Ya? Espero que vayan captando bien la idea. Espero que vayamos entendiendo bien esta parte porque hay mucho que aprender aquí. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos con algunos problemas. He escogido de manera conveniente algunos ejercicios para que ustedes puedan entenderlo mejor, puedan hacer las cosas bien. ¿Ya? Y vamos a ver de qué se tratan los ejercicios. ¿Qué es? Problema número 5. A ver. Un tubo en forma de U, justo lo que te dice. Un tubo en forma de U tiene 3 líquidos no miscibles. No miscibles es como el agua y el aceite. No se pueden disolver entre sí. Uno se pone por encima de otro. ¿Ya? Líquido no miscible. Si la densidad de A es 500, a ver, vamos a resaltar eso. Si la densidad de A es 500, si la densidad de A es 500, la densidad de C es 300. La densidad de C es 300. Y me piden calcular la densidad del líquido B. Bueno, el líquido B es todo este líquido que está abajo. ¿Ya? Y también estaría acá el líquido B. A ver. También está acá el líquido B. Ahí está. Entonces, me piden calcular la densidad de B. Me piden calcular la densidad de B. Ya está. Bueno, para calcular las densidades es necesario resaltar o recordar las alturas de todos los líquidos. De A es 25, de C es 15, pero todo es 25. Acá tengo 5 más 15 voy 20. Entonces de B, su altura sería 5. Ya está. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace para desarrollar este tipo de ejercicio? Como es un recipiente en forma de U, bueno, aplicamos el principio de vasos comunicantes. ¿Ya no? Ya. ¿Y qué se hace para el principio de vasos comunicantes? Primero se debe trazar la línea horizontal llamada isóbara. Yo te recomiendo algo. Cuando ustedes tracen la isóbara, traten de hacerlo en el nivel más bajo posible. ¿Ya? Traten de hacerlo en el nivel más bajo posible. ¿Por qué, profesor? Por esta razón, mis chicos. Porque cuando está en el nivel más bajo posible, va a hacer contacto con el mismo líquido. Si ustedes trazan una isóbara donde hace contacto con líquidos diferentes, entonces está mal. Entonces, el nivel más bajo posible sería el de acá. Lo voy a trazar, ya sería el de acá. Sería este de acá. Y en esta línea nosotros vamos a poner 2 puntitos, ¿sí o no? Ya no vamos a poner A y B porque ya los líquidos se llaman A y B. Hay que ponerle, no sé, una letra. M y N. ¿Y qué se cumple, muchachos? Se cumple lo siguiente, ¿no? Que la presión total en M, que la presión total en M debe ser igual a la presión total en N. Esto por el principio de vasos comunicantes, ¿sí o no? Ya, a ver. ¿Qué presión total tengo en M? En M soporta el líquido A, pero también soporta la presión atmosférica. Fíjate acá. El punto M, claro, el recipiente está abierto, ¿sí o no? Y cuando el recipiente está abierto, soporta la presión atmosférica, ¿ya? Muy bien, entonces la presión total en M, a ver un ratito, acá ha salido un poco checo. La presión total en M sería la presión del líquido A más la presión atmosférica. Y la presión en el punto N, ¿quién es? El punto N sí está soportando a 2 líquidos, ¿no? A B y a C. Sería presión del líquido B
más la presión del líquido C, ¿no? Los dos están arriba. Ah, ya, ¿está abierto el recipiente? Sí. Entonces también soporta la presión atmosférica. ¿Ya? También soporta la presión atmosférica. Ahí está, ¿ves? ¿Listo? ¿Te has dado cuenta? Para ambos lados hay presión atmosférica, ¿cierto? Claro, pues entonces cancelamos. Y me queda que la presión de A es igual a la presión de B más la presión de C. Ahora, las presiones. ¿Cómo se calculan las presiones de los líquidos? Con esta fórmula, ¿sí? La presión de A, por ejemplo, de este líquido A sería densidad de A, gravedad por la altura de A. La presión para B sería densidad de B, gravedad por la altura de B. Y la presión de C sería densidad de C, gravedad por la altura de C. Si tú te has dado cuenta, todos tienen gravedad, ¿cierto? Todos tienen gravedad, entonces la gravedad se va. Entonces, ¿qué me va quedando? Escucha. Densidad de A. A ver, la densidad de A es 500. Por altura de A. ¿Cuánto vale la altura de A? Vale 25. ¿Ya? Igual. Densidad de B. ¿Cuánto vale la densidad de B? No se sabe. Por 5, ¿no? Que es su altura. Más densidad de C, que vale 300. Por su altura, que es 15, ¿no? La de C, mire, es 15. Cuando yo diga altura de B, no voy a poner todo de acá, ¿eh? No, solamente lo que le corresponde, que es 5. Hay muchos que piensan que es todo. No, 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 de B nada más, 5. Y de C es 15. Ya tengan cuidado. Bueno, de acá voy a sacar quinta, quinta 3, quinta 1, quinta 5. A ver, 500 por 5 es 2500. ¿Sí o no? Bueno, densidad de B por 1, densidad de B. 300 por 9, o 300 por 3, perdón, 900. Acá sería 2500 menos 900. La densidad de B entonces sería 1600. 1600 kilogramos por metro cúbico. Esa vendría a ser la densidad. Por lo tanto, nosotros vamos a marcar la alternativa C que está en tu guía. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ahora nos vamos por acá. Nos vamos al problema número 1. ¿Ya? A ver, vamos un poquito acomodando la cámara. ¿Ya? Para ya los demás problemas. Bien, problema número 1. ¿Qué dice? A ver, vamos con los problemas. No se preocupen que ahora les envío la captura de la pantalla para que también lo tengan, ¿ya? Muy bien, ¿qué dice? Problema número 1 dice, determinen la presión media. Claro, como él, mira, a ver, esta parte está más alta que él. Obviamente entonces va a haber dos presiones, la de arriba y la de abajo. ¿Cómo sería la presión media? La presión media sería en el punto medio, ¿sí o no? La presión media sería en el punto medio, aquí. ¿Ya? O sea, nosotros debemos tener, para la presión media debemos tener, ¿qué cosa? Debemos tener una profundidad media. ¿Sí o no? Debemos tener una profundidad media. ¿Cierto? Ahí está. ¿Ya? Muy bien, ¿qué dice? Determina la presión media que ejerce el agua sobre la superficie ABCD del recipiente. Ya, a ver. De la superficie ABCD, ¿no? No le he puesto las letras, pero es así. A, B, C y D. Entonces, si yo quiero la presión media, ¿ya? Ejercida por el líquido, ahí dice, ¿no? Que ejerce el agua. Ah, ya, el líquido es el agua, no es cualquier líquido. Profe, ¿y por qué me dicen que es agua? Ahí, acá, voy a poner acá. Por su densidad. La densidad del agua, ¿cuánto te dije que era? Era 1000. ¿Ya? 1000. Y la gravedad, me queda la gravedad. Sí, la gravedad es 10. La gravedad es 10. Entonces, chicos, si yo quiero una presión media, debo tener
una profundidad media. ¿De acuerdo? Y la profundidad media no es ni 6 ni 12. La menor es 6, la mayor es 12. Oye, pero ¿se puede hallar la de en medio? Sí. Eso con geometría, con un trapecio, ¿te acuerdas o no? Eso ustedes lo han aprendido con geometría, en un trapecio. Este 6 que está acá, nosotros le llamamos base menor. Este 12 que está acá se llama base mayor. Y lo que está en medio, ¿no? La altura media, tiene que estar justo acá en medio arriba y medio abajo. La altura media se llama base media. Y según la geometría, el teorema de la base media, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Se calcula base menor más base mayor entre 2. 6 más 12, 18. 18 entre 2, 9. Entonces la altura media vale ¿cuánto? Vale 9 centímetros. Ahí está. Y eso nosotros lo hemos hecho en este trapecio. Ahí está, chicos. Entonces, a mí me piden calcular la presión media. Y la presión media es densidad de líquido, que es el agua, gravedad, esta fórmula, ¿no? Que es el agua, gravedad por la altura media, pues, ¿no? La profundidad media. Ahí está. A ver, un ratito acá. Listo. Ahí está. Entonces la presión media sería la siguiente. Sería la densidad del agua. ¿Cuánto vale la densidad del agua? La densidad del agua vale 1000. Acá lo mencionamos. Por gravedad. La gravedad, ¿cuánto me dijeron que es? Es 10. Y la altura media es 9 centímetros. Pero tener cuidado. No se usa, bueno, acá usamos centímetros. Lo dejamos como centímetros porque como iban a estar a la izquierda y a la derecha, se iban a cancelar. Pero acá no se van a cancelar. Entonces, ese centímetro tiene que estar en metros. 9 centímetros equivale a 0,09 metros. ¿Sí o no? Entonces, la altura media le pongo 0,09. ¿Estamos bien? Ya está. Entonces, la presión media sería, a ver, ¿cuánto es 10 por 0,9? Sería, o 0,09, 0,9, ¿no? Por 1000 sería 900. Entonces, la respuesta es que la presión media es 900 pascales. Ya está. 900 pascales. Eso sería la solución, ¿ya? Del problema. Acá tienen que recordar la propiedad geométrica, ¿no? Hay que recordar la propiedad geométrica de quién, de la base media, ¿no? Ustedes ya lo van a aprender eso con el profesor Fran. A ver, el teorema de la base media era esta, ¿no? Si tú tenías un trapecio de base menor B y base mayor B mayúscula, ¿ya? Y tú querías hallar la mitad, que se llama la base media o mediana, punto medio, la mediana se calculaba como base mayor más base menor entre 2. Hemos usado esa propiedad, ¿ya? Listo. Ahí está. Muy bien. Entonces, habiendo entendido eso, ya yo creo que podemos resolver también ahora el problema número 7. ¿Ya? Muy bien. No se preocupen. A ver, vamos con la 7. Hay que cerrar esta primera parte, ¿ya? Esta primera parte, todo relacionado a las presiones, tanto presiones normales
Presiones hidrostáticas, vasos comunicantes, fuerza o presiones medias. Es importante eso, ¿ya? Y ahora nos vamos a uno donde hay un gas encerrado. Ahora, la diferencia es que, mira, en la 5 para ambos lados está abierto. En cambio, para la número 7, una parte está abierta y la otra está cerrada, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Ah, ya está abierto. Disculpen, acá hay dibujado y cerrado, ya, abiertos, ya. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver. Determinen cuánto registra el manómetro. Lo que registra el manómetro es la presión del gas, ¿ya? Lo que registra el manómetro es la presión del gas. O sea, este gas ejerce presión. ¿Ya? La presión del gas. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Ya? Indicar cuánto marca el manómetro y el manómetro indica la presión del gas. ¿Ya? Dice, determine cuánto registra el manómetro M si la densidad del aceite es 800. A ver, la densidad del aceite es 800 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Y la presión atmosférica, ya por acá me están dando de dato, que la presión atmosférica es 10 a la quinta pascales. Ya, pero hay un dato que necesito saber también. Es el dato de la gravedad. Como todos están en decimales, hay que asumir, todos están enteros, hay que asumir que la gravedad es 10. Si no, no sale 10. Deberían decirnos la gravedad ya. Claro que en el examen, si no te dan gravedad de 10, tú asumes 9,8. Pero acá hay que probar con 10 y después seguro también sale con 9,8. Ya, a ver. Vasos comunicantes. Si tú acá aplicas el principio de vasos comunicantes, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a trazar la horizontal. ¿Me entiendes? Y vas a colocar acá punto A y acá vas a colocar punto B. ¿Y qué vas a decir? Que la presión total que soporta el punto A es igual a la presión total que soporta el punto B. Ahí está. Ahora, fíjate lo que está soportando el punto A. El punto A está soportando esta altura de aceite. Entonces, el punto A soporta al aceite, pero no solamente soporta el aceite, también soporta la presión del gas. Y el punto B, mira, está abierto, no hay ni un líquido. Ah, ya, entonces soporta la presión atmosférica. ¿Ya? El punto B únicamente está soportando la presión atmosférica. Entonces tú pones presión atmosférica. Ya está. La presión del aceite se calcula densidad del aceite por gravedad por altura del aceite. Y la presión del gas, bueno, eso es lo que me pide. La presión atmosférica, bueno, es la presión atmosférica que tú vas a calcular. ¿Ya? Porque te han dado como dato. Ya, pero hay un detalle. Para calcular la densidad del aceite necesito la altura de aceite. Y esa altura de aceite lo voy a sacar de acá. Mira, la hipotenusa 50, la altura del aceite sería este cateto, ¿sí? Y estamos en el triángulo de 37 y 53. Acá sería 50, acá 40 y la altura sería 30, ¿no? O sea, lo que me estoy refiriendo es a esto, si es que no estás viendo. Acá es 50, acá es 37 y acá es 53. ¿Sí o no? Entonces es 3K, 4K, 5K. 5K, 50, acá vale 10, acá sería 40, acá sería 30. Eso es lo que he dicho. Ya, pero este 30 vendría a ser la altura del aceite. Pero yo no trabajo con centímetros, trabajo con metros. 30 centímetros es 0,3 metros. Vuelvo a repetir, acá no lo convertí a metros porque como había centímetros para la izquierda y para la derecha, se iban a cancelar. En cambio acá no se va a cancelar.
Por eso ya lo estoy convirtiendo a metros, 0,3 metros, ¿ya? Utilizando un poquito la geometría del dibujo. Muy bien. ¿Cuánto es la densidad del aceite? La densidad del aceite es 800. La gravedad vale 10. La altura del aceite acaba de salirme 0,3. Más la presión del gas. Me va a dar la presión atmosférica. Pero la presión atmosférica es 10 a la quinta. Y 10 a la quinta es 100.000. Ya, acá es 0,3 por 10, 3. 3 por 800, 2400. Más la presión del gas, me da 100.000. Ahora, si tú restas 100.000, menos 2400 sería ¿cuánto? 100.000 menos 2400, a 100 le restas 2, ¿no? Sería el 98, sería menos 97.600, ¿no? 97.600 pascales. Ya, 97.600 pascales. Ay. Pero 1000 pascales es un kilopascal. Por lo tanto, la presión del gas sería 97,6 kilopascales. Ya está. 97,6 kilopascales. Acuérdense que un kilopascal es 1000 pascales. Listo. ¿Ves? Entonces ya tenemos, uy, qué bonito. Ya tenemos desarrollado los ejercicios, ya tenemos desarrollado, ¿ya? Voy a tomarle foto y les paso para la siguiente parte, ¿ya? Bien, ahora en esta segunda parte vamos a ver el desarrollo del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, también conocido como el principio del empuje hidrostático, ¿ya? A ver, el empuje hidrostático es conocido también como el principio de Arquímedes. Ya, muchachos, principio de Arquímedes. ¿En qué consiste el principio de Arquímedes? Te explico, ¿ya? Arquímedes decía lo siguiente: si yo sumerjo un cuerpo en un líquido, ¿ya?, por una diferencia de presiones, este líquido va a ejercer una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, particularmente sobre el centro de gravedad de la parte sumergida. Pero no quiero entrar en tanto detalle en eso. Solamente quiero que recuerden algo. A ver, escuchen, ¿ya? Si yo sumerjo un cuerpo, ¿ya?, si yo sumerjo un cuerpo en un líquido, y este líquido tiene densidad Rho sub L, así, tiene densidad Rho sub L, entonces el empuje que ejerce el líquido sobre el cuerpo sería así. El empuje es una fuerza directamente hacia arriba, verticalmente hacia arriba, siempre. Profe, ¿qué? Cuando un cuerpo se sumerge en un líquido, ¿siempre existe empuje? Sí, siempre. Profe, pero ¿y si se hunde? Bueno, en este caso el peso le ganó al empuje. Profesor, ¿y si flota? Ya es porque el empuje le está ganando al peso, ¿ya?, hasta que llegue a un punto de equilibrio, ¿no? Y ahí se igualan. Sobre todo cuando está flotando, ahí se igualan. Cuando está flotando, cuando un cuerpo está flotando, se producen dos volúmenes. Y eso tenlo en cuenta. Mejor lo voy a poner acá así. Se generan dos volúmenes, ¿ya? A ver. Vamos a dibujarlo mejor por acá. Ya, vamos a dibujarlo mejor por ahí. Se generan dos volúmenes. Se genera el volumen sumergido y se genera, o bueno, el volumen del cuerpo, que es el volumen total, ¿sí o no? Ya. Para hallar el empuje se calcula así: densidad del líquido por gravedad solamente por el volumen sumergido. Eso sí, tengan bastante cuidado. El empuje depende del volumen sumergido y depende de la densidad del líquido. Claro, es que en realidad el empuje es provocado por el líquido, no es provocado por el cuerpo. Ahora,
Un detalle también, yo te recomiendo que a partir de ahora, cuando ustedes estén trabajando con la fuerza de empuje, inmediatamente después de haber dibujado el empuje, dibuja también el peso del cuerpo. Normalmente el peso de un cuerpo se calcula ¿qué cosa? Masa por gravedad, ¿no? Ya pues, pero acá también va a ser muy útil que el peso del cuerpo se calcule así. Se calcule densidad del cuerpo por gravedad por volumen del cuerpo. Eso también es importante en un examen, ¿ya? Te ayuda bastante. Siempre cuando dibujen el empuje, inmediatamente dibujan el peso del cuerpo. Muchachos, muy bien. Vamos a ver entonces en qué consiste el problema número 15, ¿ya? El problema número 15 dice lo siguiente. A ver, vamos por acá. ¿Qué empuje experimentará un cuerpo de 800 centímetros cúbicos de volumen, ¿no? Si se sumerge en glicerina. A ver. El cuerpo está sumergido en glicerina, o sea que el volumen sumergido sería igual al volumen del cuerpo. Ya. El volumen sumergido dice que equivale a ¿cuánto, chicos? A ver. El volumen sumergido es igual a 800 centímetros cúbicos. El volumen sumergido es 800 centímetros cúbicos. ¿Se van a qué cosa? Se van a sumergir en glicerina. La densidad de la glicerina es 1200 kilogramos por metro cúbico. Ahí está. ¿Ya? Mira, ustedes me piden calcular la fuerza del empuje. Me piden calcular la fuerza de empuje. Piden calcular la fuerza de empuje. El empuje, ¿qué cosa es? Es densidad de líquido, o sea, de la glicerina, por gravedad, por el volumen sumergido. Ahí está. Pero hay un detalle que quiero que recuerden. El volumen sumergido debe estar en metros cúbicos. Sin embargo, acá me lo están dando en centímetros cúbicos. ¿Qué hago? Fácil. Lo convierto en metros cúbicos. Arriba quiero que aparezca metros cúbicos y abajo centímetros cúbicos. Quiero que se vaya a centímetros cúbicos. ¿A cuál es la equivalencia? La equivalencia es esta. 1 centímetro cúbico es 10 a la menos... A ver, vamos a ver. 1 centímetro es la centésima parte de un metro, 10 a la menos 2. Y si yo le elevo al cubo, sería que 1 centímetro cúbico es 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahí está. Es 10 a la menos 6. Listo. ¿Qué pasa con centímetros cúbicos? Centímetros cúbicos se van. Entonces el volumen sumergido en metros cúbicos sería, ¿no? Lo que estoy haciendo es convertir de centímetro cúbico a metro cúbico. Sería 800 por 10 a la menos 6. A ver, así en borrador. 800 por 10 a la menos 6. 800 es 8 por 10 al cuadrado. Por 10 a la menos 6 me quedaría 8 por 10 al cuadrado por 10 a la menos 6, 10 a la menos 4. Entonces el volumen es 8 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Ya? Por lo tanto, el empuje sería... Densidad de la glicerina es 1200, muy bien, 1200. Por gravedad, bueno, gravedad es 10, estaban diciendo de datos que es 10. Por el volumen sumergido que es 8 por 10 a la menos 4. Bueno, acá hay 3 ceros, sería 10 al cubo. Por 10 a la menos 4, 10 a la menos 1. Entonces solamente me quedaría multiplicar 12 por 8, ¿no? 12 por 8 es 96. Y 96 por 10 a la menos 1, entonces me va a salir 9,6. El empuje me va a salir entonces, muchachos, 9,6. Ah, ya, como es una fuerza, el empuje se mide en newtons. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora sí. Nos vamos al problema número 16. ¿Ya ves? Todos con los problemas con empuje van a ser sencillos. ¿Ya? A ver.
Problema número 16. Ya. Ojo que acá no grafiqué el peso del cuerpo. Ah, ya me olvidé de eso. No grafiqué el peso del cuerpo porque no me lo pedían. Hay que dibujarlo, ¿ya? Pero no era necesario porque solo me pedían el empuje. ¿Ya? Y el empuje salía esto de acá. Listo. A ver, vamos a la 16. Rapidito. ¿Qué dice el problema número 16? ¿Ya? Dice, una balsa en forma de un paralelepípedo. Paralelepípedo es como un ladrillo, ¿no? Largo por ancho por altura. Es como una caja, ¿ya? Una balsa en forma de paralelepípedo flota con la mitad de su altura dentro del agua. Ah, ya. Acá hay dos cosas. Primero, ¿dónde está la persona? Ahí había dibujado a la persona. No es así. No es así. Primero me están diciendo que flota con la mitad de su volumen dentro del agua. ¿Ya? Dentro del agua. A ver. Primer caso, ¿ya? A ver, primer caso. Cuando flota. O sea, cuando todavía no se pone la persona sobre el bloque. A ver, la balsa, ¿no? Dice que acá está la balsa. Acá está la balsa. Y dice que va a flotar con la mitad de su volumen sumergido en donde, en el agua. Sí, este es el agua. Este es el agua. Ya, este es el agua. Ya. Luego, ¿qué pasa? A ver, dice. Si al subirse un hombre a ella, toda la altura queda sumergida en el agua. A ver. Segundo caso. Segundo caso. Al subirse una persona sobre ella, ¿ya? O sea, al subirse una persona sobre ella, por acá, ¿ya? Al subirse una persona sobre ella, dice que esa balsa va a quedar sumergida totalmente, o sea, va a quedar hacia el ras. ¿Ya? Va a quedar así, ¿no? Bueno, y este es agua. Ya está, acá está la persona. Ya está. Dice que queda la persona sumergida completamente en agua. ¿Ya? ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta dice, el conjunto, todo el conjunto, ¿no? Persona pesa 500. Todo pesa 500, ya eso lo vemos luego. Hallar el peso del hombre, allá. Bueno, el peso del hombre hay que llamarle WH, peso del hombre, ¿ya? El otro sería el peso de quién, el peso de la balsa. Y acá va a haber un empuje, ¿sí o no? Ya, pero vamos por parte, vamos en el primer caso, ahora sí. Vamos a desarrollar desde aquí, ya, desde el primer caso. A ver, ¿qué dice? Una balsa de forma de un paralelepípedo pesa o flota con la mitad de su altura dentro del agua. Ya, a ver. Flota con la mitad de su altura dentro del agua. ¿Qué significa eso? Que si flota con la mitad de su altura, entonces el volumen sumergido sería la mitad, ¿no? Si está sumergido V, afuera hay V. Está sumergido con la mitad de su altura, ¿no? Y si está sumergido con la mitad de su altura, entonces el volumen es la mitad. Él sería el volumen sumergido y todo sería el volumen del cuerpo. Ahora, cuando un cuerpo está sumergido en el agua, va a haber fuerza de empuje. ¿Sí o no? Y si hay empuje, también hay peso. Peso del cuerpo. Ya está. Peso del cuerpo. Ahora, ¿qué se cumplía cuando estaba flotando? Se cumplía que fuerzas para arriba es igual a sumatoria de fuerzas para abajo. ¿Qué fuerza va para arriba? El empuje. ¿Y qué fuerza va para abajo? El peso.
¿Está bien? Peso del cuerpo. Ya. El empuje, ¿cómo se calcula? Densidad del líquido, en este caso densidad del agua, por gravedad, por volumen sumergido que sube. ¿Ya? Y eso es igual al peso del cuerpo. Hay que guardarlo ahí un ratito, ¿ya? Hay que guardarlo un ratito ahí. Peso del cuerpo es densidad gravedad por volumen, ¿no? Ya. Acá abajo, ¿qué está pasando? Dice que el dato, ¿ya? El dato dice que si yo pongo una persona en este bloque, ahora se va a sumergir completamente. Sumergir completamente significa que ahora tiene volumen sumergido 2V. ¿Sí o no? Y por otro lado hay un dato. El dato dice que el conjunto, o sea, peso del hombre con el peso de la balsa es 500. ¿Ya? Listo. Ahora, nosotros sabemos que si esto está flotando, ¿no? Nosotros sabemos si eso está flotando, sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Ya? El gráfico. Entonces, ¿qué fuerza va para arriba? Van el empuje nada más. ¿Y qué fuerza va para abajo? El peso de el peso de la balsa, ¿ya? Que es lo que me piden, creo. No, allá era el peso del hombre. Más el peso del hombre. ¿Sí o no? Pero este empuje y este empuje no son iguales. Porque él es empuje E'. ¿Sí o no? Ya, pues entonces mira lo que va a pasar. E', ¿no? No es lo mismo. E'. Ya. ¿Cómo se calcula el empuje prima? ¿No? Para diferenciarlo de este empuje de acá. Se calcula densidad del agua, gravedad por volumen sumergido, que ahora es 2V. Ahora es 2V. Y eso es peso del bloque, de la balsa más peso del hombre. ¿Cierto? Ya está. Ahora, acá sería 2 veces densidad del agua, gravedad por volumen. Y ese es peso de la balsa más el peso del hombre. ¿Cierto? Ya está. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Acá es peso de la balsa, ¿no? Acá es peso de la balsa, por si acaso. Peso de la balsa es el peso del cuerpo. El peso del cuerpo es el peso de la balsa. Vamos a hacerlo así rapidito, ¿ya? Muy bien. Chicos, pero nosotros sabemos que esto de acá, mira, estaba acá. Densidad del agua, gravedad por V. Densidad del agua, gravedad por V. Ah, ya. Entonces este es peso de la balsa. Chicos, 2 veces peso de la balsa y pasa a restar peso de la balsa. Entonces me quedaría peso de la balsa. ¿Qué me quedaría acá? Peso del hombre. Ya está. El peso de la balsa es igual al peso del hombre. Claro, es que acá me quedó esto. 2 veces peso de la balsa es igual a peso de la balsa más el peso del hombre. Paso a restar peso de la balsa y me queda entonces peso de la balsa. Es igual al peso del hombre. Ya pues muchachos, entonces, si a esto yo le llamo dato 1, reemplazando en 1, ¿qué vamos a tener? Que el peso del hombre, son iguales, pues, ¿no? Sería peso del hombre más peso del hombre 500. 2 veces el peso del hombre 500, entonces el peso del hombre sería la mitad, pues, ¿no? 250 newton. ¿Ya? El peso del hombre
es 250 newtons. ¿Ya? Sería la alternativa D de dedo. Muy bien. Vamos ahora por acá al problema 17. ¿Qué dice? Un bloque tiene un volumen de 100 metros cúbicos, perdón, 1000 metros cúbicos debería ser. ¿Eh? Un bloque tiene un volumen de 1000 metros cúbicos. Ya está. ¿Ya? Para mantenerlo, dice, sumergido en el agua, hacía falta ejercer sobre él una fuerza hacia abajo de 1000 newton. Ya, la fuerza que yo le voy a poner acá es 1000 newton. ¿Ya? Allá la densidad, ¿no? Allá la densidad del cuerpo. Allá la densidad del cuerpo. Hallar su densidad, sabiendo que el líquido en mención es agua, ¿no? El líquido en mención es agua. Ya está. Muchachos, obviamente si está sumergido todo, hay un empuje. ¿Ya? Este es volumen sumergido, ¿sí? Porque todo está sumergido, dice. El dibujo indica que todo está sumergido. Sino que yo le he puesto acá un poquito arriba porque pensé que iba a bajar más, no hay más. Ahora, ni bien dibujé el empuje, al toque dibujo qué cosa, el peso del cuerpo. ¿Sí o no? Eso es lo que yo te he dicho. Ni bien tienes dibujado el empuje, dibujas el peso del cuerpo. ¿Y qué vas a decir? Vas a decir lo siguiente. Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. A ver, me ayuda, ¿ya? ¿Qué fuerza va hacia arriba? Va el empuje. ¿Y qué fuerza va hacia abajo? Va F más el peso del cuerpo. Ya está. ¿Ya? Más el peso del cuerpo. Muy bien. ¿Ya? El empuje es creado por el agua. Sería densidad del agua, gravedad por volumen sumergido. Bueno, F tiene un valor. Y el peso del cuerpo es densidad del cuerpo. Por acá lo vimos, ¿no? Acá. Densidad del cuerpo por gravedad por el volumen del cuerpo. Bueno, el volumen del cuerpo es el volumen sumergido también, ¿no? Bueno, y la gravedad es 10. Ahora sí. Vamos por este lado. Densidad del agua es 1000. Gravedad es 10. Y volumen sumergido también es 1000. Más. Perdón, igual. F, ¿no? F vale 1000. F vale 1000. Más. Densidad del cuerpo, no lo sé. Gravedad 10. Y volumen del cuerpo es 1000. Ya está. Creo que el volumen del cuerpo no es 1000, es muy grande para hacer un cuerpo tan pequeño. Pero bueno, a ver. Se van a 1000. 1000 me queda 1. 1000 me queda 1. Y 1000 me queda 1. Entonces me quedaría así, ¿no? 1000 por 10, 10.000. ¿Es igual a quién? A 1 más 10 por densidad del cuerpo. 10.000 menos 1, 9.999 es igual a de 10 veces densidad del cuerpo. Por eso, la densidad del cuerpo, ¿cuánto sería? 9.999 entre 10, 999,9. ¿Ya? 999,9. 999,9. Ahí así, ahí sería la D. ¿Ya? Sería la D. Qué bonito problema, ¿ah? Muy bonito problema. Bueno, y para terminar, vamos al problema número 12. ¿Ya? A ver qué nos dice el problema 12. Dice lo siguiente. Determina la profundidad de una piscina. Ah, ya. Entonces me están pidiendo la profundidad H. Ahí está. Determinar la profundidad de una piscina. ¿Ya?
Si se sabe que la relación de las presiones hidrostáticas en el fondo que sea el punto F, ¿ya? Y el punto ubicado a, 2 metros, a una altura de 2 metros del fondo es 5, ¿no? Acá ve, altura punto A, bueno, 2 metros, ¿no? Dice que la presión hidrostática es 5, o sea, la presión en el fondo, que yo le llamaría presión en F, presión hidrostática, ¿no? Presión hidrostática en F, y la presión hidrostática en A, dice que la relación, ¿no?, entre las presiones hidrostáticas es 5, o sea, dato o condición también podría decirles. La presión hidrostática en el fondo, entre la presión hidrostática en el punto A dice que es 5. Ya, ahora, si yo quiero las presiones hidrostáticas, necesito las profundidades, ¿no? La presión hidrostática en el fondo sería densidad de líquido, gravedad, por la profundidad hasta el punto F, que es el fondo, entre densidad de presión hidrostática en el punto A sería densidad de líquido, gravedad por la profundidad hasta el punto A. Y todo eso es simple. Densidad de líquido, gravedad, gravedad. Ya está. Entonces me queda profundidad de F. La profundidad del fondo es H. H. Lo que me piden. Y la profundidad de A. ¿Cuánto es la profundidad de A, muchachos? No es 2, ¿ah? La profundidad se mide de arriba hacia abajo. Sería H menos 2. H menos 2. Y ese es igual a 5. Entonces yo tengo H. H menos 2 pasa a multiplicar a 5. Sería 5 por H. 5H menos 5 por 2 es 10. 10 pasa positivo y H pasa a restar. Sería 5H menos H, 4H. Mitad 2, mitad 5. Entonces la altura sería 5 entre 2, 2,5 metros. H, 2,5 metros. Esa sería entonces la profundidad de la piscina. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, entonces con eso yo creo que podemos ya entender muy bien esta parte. Ya voy a tomarle foto para mandarle la captura al profesor Frank. ¿Ya? Entonces con esto ya estamos terminando el tema de estática de fluidos. ¿Ya? Mayormente a lo que hay que darle bastante importancia en este tema, porque este tema es uno de los temas que viene bastante en el examen de admisión de la Universidad Faustino. Es que lo ideal es hacer problemas con presiones, la primera parte que hicimos, y luego con los problemas de empuje hidrostático, principio de Arquímedes, que es todo esto que estamos haciendo aquí. ¿Ya? Traten de practicarlo. Aquí, por favor, traten de hacerlo desde ustedes, a ver qué tal han entendido. ¿Ya? Y entonces con eso yo estaría, pues, ya completando la parte del tema de estática de fluido. ¿Ya? Tengan mucho cuidado en esta parte. Problemas así nosotros nos van a plantear continuamente en los exámenes de admisión. ¿Ya? En los últimos exámenes de admisión han habido cerca de... en los 10 últimos problemas, en los 10 últimos exámenes, siempre ha venido por lo menos uno de estática de fluidos. ¿Ya? Traten de no de concentrarse en este tema, ¿ya? Así como hidrostática, o así como, perdón, electrodinámica, también viene bastante sobre estática de fluidos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, voy a tomar foto y se los estoy enviando para que tengan la pizarra ahí desarrollada. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que me hayan entendido. Ya, nos estamos viendo, ya la siguiente clase estaremos grabando el estudio del profesor Frank. Ya yo por cuestiones de salud no puedo todavía salir. Nos vemos, chicos, entonces. Cuídense mucho hasta una nueva oportunidad. Hasta la siguiente clase, mejor dicho, nueva oportunidad, ¿no?
¿Ya? Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho.